Todo podía salir muy bien para Tuchel, siempre y cuando el rival no tuviera a Messi en el equipo. Esa es la idea que atraviesa todo el análisis del encuentro entre Inglaterra y Argentina. Durante buena parte del partido, el plan del técnico inglés parecía responder exactamente a lo que exigía el desarrollo del juego. Sin embargo, el escenario cambió cuando Inglaterra dejó de aplicar una regla que varios entrenadores de primer nivel han repetido durante años: nunca concederle libertad a Messi. El propio texto resume esa advertencia con una frase contundente: nunca dejes que Messi tenga espacio. No se trata de una opinión aislada, sino de un principio táctico que distintos entrenadores han explicado desde perspectivas diferentes. Jupp Heynckes, por ejemplo, planteaba una vigilancia permanente sobre el argentino. Debemos asegurarnos de separar siempre a Messi del resto del equipo. Javi Martínez es el punto central, y los demás jugadores forman un doble paraguas a su alrededor. Más que una marca individual, la idea consistía en limitar todas las líneas de pase que pudieran conectar con el futbolista argentino. Jürgen Klopp compartía el mismo enfoque con una reflexión mucho más directa. Es una tarea difícil, pero bajo ninguna circunstancia podemos permitir que Messi tenga espacio para jugar. Zidane llevaba ese concepto al funcionamiento colectivo del mediocampo. Cada vez que Messi esté por recibir el balón, Casemiro debe estar ahí para defender. Según la zona Kroos o Modric, deberán apoyarlo. Lo importante es que Messi nunca quede libre. Mourinho incluso proponía una vigilancia todavía más agresiva. Donde quiera que se mueva Messi, quiero que 3 o 4 jugadores formen una jaula a su alrededor. Es la única manera de ganar. El desarrollo del encuentro parecía demostrar que Tuchel comprendía perfectamente la exigencia táctica del partido. Inglaterra logró recuperar el ritmo pese a un duelo constantemente interrumpido por un rival experimentado. Aprovechó las características de su plantilla para imponer un contexto basado en transiciones rápidas, balones largos, disputas por la segunda jugada y ataques por las bandas. El gol de Gordon fue, según el análisis, el ejemplo perfecto de ese guión, una jugada que reflejó exactamente la idea con la que Inglaterra había conseguido poner en aprietos a Argentina. Hasta ese momento el planteamiento inglés ofrecía argumentos suficientes para sostener la ventaja. Incluso de acuerdo con el análisis, existía una alternativa menos arriesgada para administrar el resultado. Tuchel podía replegar a su equipo en un bloque medio más compacto sin renunciar a Gordon, un futbolista cuya velocidad, resistencia y capacidad de trabajo seguían aportando equilibrio tanto en defensa como en los contraataques. Sin embargo, el partido comenzó a cambiar después del minuto 55. El texto identifica ese momento como el inicio de la pérdida de control por parte de Inglaterra. La salida de Gordon para dar ingreso a Konsa redujo la capacidad del equipo para sostener las transiciones y disminuyó la presión sobre la defensa argentina. A partir de ahí, el conjunto inglés empezó a ceder la iniciativa. La decisión que terminó teniendo un impacto todavía mayor fue la sustitución de Rice. El análisis considera que el mediocampista era quien controlaba habitualmente la zona 14 durante la fase defensiva, un espacio que terminaría siendo decisivo pocos minutos después. En lugar de reforzar el mediocampo, Tuchel optó por introducir más defensores centrales hasta terminar con 4 zagueros sobre el terreno de juego. El propio texto cuestiona esa elección al señalar que resultaba difícil de explicar frente a una selección argentina que no destaca especialmente por los centros laterales ni por el juego aéreo. La intención era fortalecer la defensa dentro del área, pero el efecto terminó siendo exactamente el contrario. Sin Rice sobre el campo, Inglaterra perdió el control del espacio frente a su defensa. Argentina comenzó a atraer al bloque inglés hacia la línea de fondo, simulando ataques por los costados. Cuando los defensores retrocedían esperando un centro, aparecía la maniobra que terminó marcando el partido. Tal como explica el análisis, fue entonces cuando Messi hizo exactamente lo contrario y jugó el balón hacia el centro para Enzo con la zona 14 completamente abierta. El empate de Enzo Fernández fue presentado como la consecuencia directa de esa primera equivocación táctica. No fue únicamente una acción de calidad individual, sino el resultado de un espacio que Inglaterra había dejado de proteger tras modificar su estructura defensiva. El segundo gol también respondió a otra decisión cuestionada de Tuchel. Según el análisis, el tanto de Lautaro llegó porque Inglaterra redujo demasiado las distancias dentro de su propia área y prácticamente renunció al control de los carriles laterales. Al concentrar tantos jugadores por dentro, el equipo perdió movilidad y dejó de cubrir correctamente los espacios exteriores, una situación que Argentina aprovechó para construir el ataque definitivo.
Todo ello desembocó en el aspecto que el texto considera determinante. Inglaterra dejó que Messi jugara en condiciones ideales. La valoración aparece resumida en una frase que explica gran parte de lo sucedido. Inglaterra le dio a Messi demasiado espacio, demasiado tiempo y demasiados balones, algo prohibido para la mayoría de los entrenadores. La siguiente reflexión termina reforzando esa misma idea. Cuando Messi tiene tiempo para perfilarse, es como concederle un tiro libre al borde del área. Más que una comparación estética, el análisis la utiliza para explicar por qué el argentino comenzó a influir cada vez más conforme avanzaba el encuentro. Mientras Inglaterra retrocedía y reaccionaba a los movimientos del rival, Argentina fue creciendo tanto en el aspecto táctico como en el emocional. El texto resume esa evolución de manera muy clara. Inglaterra jugaba cada vez con menos convicción, Argentina jugaba cada vez con más confianza. El dominio dejó de medirse únicamente en la posesión del balón y pasó a reflejarse en la capacidad de imponer las condiciones del partido. Ni las intervenciones de Pickford ni los balones que terminaron golpeando el poste fueron suficientes para sostener el resultado. El análisis sostiene que esas acciones podían salvar una ocasión o incluso dos, pero no modificar una tendencia que ya favorecía completamente a Argentina. En ese contexto aparece otra de las frases más representativas del texto. Pickford y el poste podían salvar a Inglaterra una o dos veces, pero jugando de manera pasiva frente a un equipo que tiene a Messi, ya no podían salvarla. Los últimos párrafos también establecen una diferencia en la forma de afrontar el partido. Según el análisis, Inglaterra seguía jugando con la esperanza de llegar a la final. Argentina luchaba para conseguir el boleto a la final. Esa diferencia de actitud se habría reflejado en la manera en que ambos equipos afrontaron el tramo decisivo del encuentro. Desde esa perspectiva, la conclusión resulta coherente con todo el desarrollo táctico del partido. Tuchel había construido un plan competitivo y durante muchos minutos consiguió llevar el juego hacia el escenario que más beneficiaba a Inglaterra. No obstante, las modificaciones posteriores alteraron ese equilibrio y terminaron concediendo a Argentina el control del partido. Como resume una de las últimas reflexiones del análisis, Tuchel pudo haberlo hecho mejor, pero fue él mismo quien le entregó a Argentina el derecho de decidir el partido. Cuando ese margen de decisión quedó en manos de un equipo que tenía a Messi con espacio para intervenir, el desenlace terminó inclinándose del lado argentino.